La ley de la potencialidad pura nos habla que el estado esencial de nuestro ser, el estado íntimo de nuestro ser, la sustancia más pura de nuestro ser, es un estado de plena potencialidad pura, es un estado de pleno conocimiento puro. Es un estado de creatividad pura. Esto quiere decir que el estado íntimo de nuestro verdadero ser está en plena conexión con el campo cuántico. De hecho, el campo cuántico y hablar de nuestra sustancia más pura de nuestro ser, nuestro verdadero ser, es hablar de lo mismo, es hablar del campo unificado. El campo cuántico está íntimamente relacionado con nuestro ser. Eso significa que el campo cuántico no es más que el cuerpo extendido de nuestro ser. Están entrelazados. Son el mismo ser. Es por eso que el estado esencial de nuestro ser es capaz de manifestar toda nuestra vida. Todo lo que se manifiesta en la realidad se manifiesta a través de nosotros, porque en nuestro estado más íntimo del ser yacen todas las potencialidades posibles. Esto quiere decir que todas las posibles realidades ya existen en este momento. Lo único que hace falta es dirigir con nuestro pensamiento y con nuestra emoción, seleccionar una posibilidad en particular. La fuente de toda creación está dentro de nosotros, en nuestro estado más puro, más esencial. Si nosotros destilamos todo nuestro ser, nos va a quedar una mínima partícula y esa mínima partícula es nuestro ser, es nuestra potencialidad pura. Y si nosotros accedemos a esa potencialidad pura, nosotros estamos en conexión con el campo cuántico. Y el campo cuántico vos lo tenés que visualizar como un mar infinito de infinitas posibilidades, de infinitas realidades posibles. Y vos tenés la particularidad de poder elegir qué vida, qué realidad vivir, de acuerdo a tu forma de pensar y de tu forma de sentir. Pero lo más importante para empezar es entrar a nuestro estado más esencial. Para eso nos tenemos que despojar de todo lo externo, de todo el tiempo, de toda la conciencia puesta afuera y empezar a ponerla adentro. En nuestro estado esencial somos conciencia pura y eso es potencialidad pura. Nosotros no somos más que conciencia pura unida a un campo cuántico. De hecho, ese campo cuántico es lo mismo que decir conciencia pura. En lo más íntimo de nosotros hay una sustancia que está extendida en toda la realidad, extendida en todo el campo cuántico. Es por eso que si vos lográs modificar tu estado del ser, cambiando tus pensamientos y cambiando tus sentimientos, todo el universo va a reaccionar en relación con lo que vos pienses y con lo que vos sientas. Hay una huella electromagnética que constantemente está generando ondas en la superficie de ese mar infinito. Ese mar infinito es el campo cuántico, el campo de las infinitas posibilidades. Esa es la naturaleza más esencial de nuestro ser y de la realidad. La realidad no existe allá afuera. La realidad se crea a través de vos, a través de esta potencialidad pura que vos tenés, a través de esta sustancia más pura dentro de tu ser, es donde se manifiesta y da lugar toda tu realidad. La realidad no está afuera, sino surge desde adentro, se proyecta desde adentro. Esto nos habla la ley de la potencialidad pura, que en nuestro estado más puro de conciencia, libre de objeto, y el objeto pasa a ser la conciencia en sí, y solamente hay conciencia, en ese momento estamos en potencialidad pura, en creatividad pura, en conocimiento puro. Toda esa conciencia es la fuente de todo lo que hay, todo lo que habrá y todo lo que fue. Y esa conciencia está impregnada toda la realidad. La ley de la potencialidad pura es también llamada la ley de la unidad, porque expone al estado interno de nuestro ser y que está en conexión con todo lo que nos rodea. El estado interno de ese ser está en todo lo que vemos. Y de acuerdo, si logramos cambiar
las sensaciones y los pensamientos que hay dentro, inevitablemente va a cambiar la configuración de lo que veo alrededor. Todo lo que veo alrededor no es más que un reflejo de las ondas que genero en la superficie de ese mar cuántico. A ese mar cuántico hay que verlo como si fuera precisamente un mar de las infinitas posibilidades donde nosotros arrojamos una piedra y esa piedra es una intención y una vez que cae en esa superficie empieza a generar ondas particulares. Bueno, lo que quiero decir con este ejemplo es que esa piedra no es más que tu intención. Si vos pones tu intención en el mar cuántico, en tu forma de pensar y tu forma de sentir, toda tu realidad va a responder de acuerdo a tu intención. Porque dentro tuyo están todas las posibilidades existentes de la realidad. Y solamente con elegir una a través de tu intención, alineando el pensamiento y la emoción, vos estás generando realidad propia. Es la ley de la unidad porque todo está entrelazado, todo tiene una misma sustancia, una sustancia mental y todo responde de acuerdo a tu intención, pensamiento, emoción, todo responde de acuerdo a tu vibración. Cuanto mayor sea nuestra conexión con ese estado, el estado de la potencialidad pura, o sea, cuanto más nos conectamos con la esencia de nuestro ser, más nos conectamos con el campo cuántico y más nos conectamos con nuestra parte más creativa, o sea, la creatividad pura, y con el conocimiento puro, más nos conectamos con la fuente de todo lo que hay. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir y cultivar cada vez más esa conexión con el estado del ser más puro que hay en nosotros. Para eso, para conectarnos con nuestro ser más íntimo, todo lo que tenemos que hacer es alejarnos de todas las distracciones en comparación con el ser. Tenemos una sola conciencia y esa sola conciencia se puede enfocar una cosa a la vez. Si nosotros nos enfocamos hacia afuera, hacia lo externo, no nos vamos a estar conectando con nuestro estado del ser. No nos vamos a estar conectando con nuestra creatividad. Entonces no vamos a poder generar nada nuevo a través de ese ser. Ese ser va a estar generando de forma automática de acuerdo a lo que haya dentro de nuestra mente. Cuando nuestra referencia es lo externo, intercambiamos el ser auténtico con el ego. El ego no es más que la imagen falsa que nos hemos creído a través de todas las referencias externas, a través de todo lo que percibimos. No hay nada más cegador que lo que percibimos, y lo que percibimos no es más que un reflejo de una distorsión que llevamos adentro. Entonces, para conectar nuestro ser, lo que nosotros tenemos que hacer es atravesar y trascender esa distorsión que se ve tanto afuera como adentro. Y eso no es más que una imagen falsa que nos hemos creado. Al final del video te voy a contar 3 formas para que vos puedas trascender al ego y empezar a conectar con tu ser. Pero hay que primero mencionar cuáles son las características del ser en comparación con el ego. El ser, por ejemplo, no puede sentir miedo y nunca va a experimentar el miedo porque es una emoción que genera el ego, el hecho de identificarnos con lo externo. El miedo no es más que mantener el pasado en el presente y en el futuro. El ego no es más que la sensación del apego. El miedo no es más que la sensación de apegarse a una condición que inevitablemente va a tener que cambiar. Mientras que el ser solamente siente el amor. El amor es el sentimiento natural del ser, que es todo lo contrario al miedo. El ser nunca va a saber lo que es el miedo. Y es más, el ser tampoco compara con los demás. El ego reacciona constantemente comparándose con el entorno, con los demás, y además lo que hace es separarse cada vez más de los demás y de vos mismo. Cada vez que te identificas con el ego, te separas un poquito más de tu ser. Aunque separarte de tu ser es algo imposible, lo que quiero transmitirte es que vos te estás reforzando una identidad falsa con respecto a vos mismo. Y va a ser inevitable que vos vayas a sufrir. Y ese sufrimiento es un llamado para que dejes de vincularte y fortalecer el ego y empieces
a encontrar la conexión con tu ser. El ser, al contrario del ego, lo que hace es reconocer la unidad en todo, reconocer la chispa divina, la divinidad en todos, en vez de juzgar, en vez de comparar, en vez de evaluar, etiquetar, hace justamente lo contrario. Ve lo similar, ve la chispa divina en todos, ve la inocencia en todos, ve el ser creativo que hay en todos y en todo. Puedes llegar a ver la sustancia pura, la esencia pura en todo. En nuestro ser reside nuestro poder natural, que es la potencialidad pura, que es la capacidad de generar realidad propia, que es el poder de manifestar posibles realidades. Ese es uno de los poderes que hay detrás del ser, mientras que el ego no tiene ningún poder. El ego basa su poder en base a todo lo que tiene en referencia a lo externo. El poder del ser es el poder de atraer, de configurar, de generar una realidad externa de acuerdo a tu estado esencial, de acuerdo a tu intención, a tu forma de pensar y a tu forma de sentir, a tu huella electromagnética. El ser, de alguna forma, te pone en correspondencia de acuerdo a tu forma de pensar y tu forma de sentir. Y en la medida en que vayas superando capa por capa y te vayas acercando más al estado del ser auténtico y dejes de invertir tiempo, esfuerzo y energía en los mismos comportamientos, los mismos pensamientos, las mismas emociones que lo único que hacían eran entregarte más sufrimiento, vos vas a manifestar una nueva realidad. Ese es el proceso de sanación. El proceso de sanación consiste en ir pasando de personalidad en personalidad, cada vez más destilada de ego. Cada vez nos vamos destilando, vamos depurando, vamos eliminando cuotas del ego y cada vez se va cristalizando nuestro ser. Cada vez se ve más luz en nuestro interior. Cada vez se ve más esa conciencia pura. Cada vez se ve más ese poder puro que hay en nosotros. Esa fuente donde emana el todo, donde se emana todas las potencialidades están ahí. Cada vez se ve más nuestro brillo y cada vez nos dejamos menos opacar por las nubes del ego, las cortinas de humo del ego, de la personalidad del ego. Este es el proceso de sanación, que poco a poco nos iremos desprendiendo de todo aquello que no queremos. Y todo lo que no queremos no es más que el ego. El ego es la fuente del sufrimiento, que no nos permite sentir la felicidad, la alegría y la paz pura que hay en nuestro espíritu, en nuestra parte más esencial del ser. Nosotros no podemos sentir la felicidad, no podemos sentir el amor, no podemos sentir la alegría, porque esa luz está opacada por todos los pensamientos, todas las identificaciones, todas las reacciones, todos los sentimientos que hay del ego. El ego lo que hace es eclipsar a nuestro ser. Y en la medida en que vamos reconociendo el ego en nosotros y los vamos depurando, dejamos de invertir y mantener las mismas reacciones, la misma forma de ser, empezamos a ver cada vez más nuestra luz y esa misma luz se empieza a ver en todos los demás y en todo lo que hay. Ahí está nuestra potencialidad pura, en nuestro auténtico ser. Ahora, ¿cómo podemos aumentar la conexión con nuestro ser? Te voy a dar 3 sencillas prácticas para que empieces a fortalecer la conexión que vos tenés con el ser y con el campo cuántico, ¿sí? Y eso significa que vos vas a poder generar realidad propia. Pero en la medida en que vos vayas conectando con tu ser, tus deseos van a ir siendo cada vez menos egoístas y van a ser cada vez más altruistas. Eso es lo más interesante de todo. Vos te interesaste por la ley de la atracción porque querías manifestar un resultado en concreto, totalmente egoísta, o capaz no, pero en la medida en que vos vayas conectándote con la fuente creadora de toda manifestación, todos tus deseos egoístas se van a ir depurando y cada vez vas a tener deseos con una vibración cada vez más elevada. Y además esos se van a ir manifestando con más facilidad en la medida en que vos vayas conectándote
cada vez más con tu ser. Y eso significa que vos vas a ser inevitablemente una persona más amorosa y menos miedosa. O sea, menos temerosa. Cuando una persona tiene mucho miedo es porque tiene mucho ego, tiene mucha identificación con el ego, ¿sí? Y no puede ver la confianza y el amor que hay en el ser. Esa persona, lamentablemente, está demasiado nublada. Y no es culpa suya, no hay que culpar a nadie por el estado en el que está, ¿sí? Simplemente está pasando por un aprendizaje. Todos pasamos por el mismo aprendizaje. Y el sufrimiento no es más que una llamada para dejar de invertir en el ego y empezar a retornar hacia la fuente. Bueno, te voy a dar 3 formas para que vos puedas retornar a la fuente, para que puedas conectar con tu fuente. La primera forma que nos da Deepak Chopra en este libro es que vos tenés que practicar el silencio. Y se practica de 2 formas el silencio. La primera forma es romper con la reacción y con el hábito de hablar. Vas a tener que dejar de hablar verbalmente. Y la segunda forma para practicar este silencio es dejar de alimentarte de información que provenga de afuera. La información que provenga de afuera no es la información de tu fuente. Vos no necesitas ninguna información de afuera. Vos ya tenés toda la información en tu interior, porque en tu interior reside la fuente de la cual surge todo conocimiento. La información de afuera lo que hace es eclipsar la información que vos tenés adentro, el conocimiento puro. En la medida en que dejes de hablar y dejes de alimentarte de tanta información, lo que va a suceder es que la turbulencia del diálogo interno se va a empezar a aquietar. Vos lo que estás haciendo con la práctica del silencio es aquietarte, es generar un estado de quietud. Esa quietud es necesaria para generar realidad propia. Y simplemente lo que tenés que hacer es comprometerte, si querés, con esta práctica y guardar silencio durante 1 hora, 2 horas al día, ¿sí? Libre de información. Libre de información porque esa información lo único que hace es intoxicarte. Sea la información que sea, la información desde afuera viene a intoxicarte y viene a generar turbulencia en tu estado interior, en tu diálogo interior. Y no vas a poder tener la quietud necesaria como para generar y crear la realidad propia, ¿sí? Y lo que vas a hacer también es, en esas 2 horitas, en esa hora, es dejar de hablar. Simplemente dejas de hablar. Estás en un voto de silencio. Con el paso del tiempo, la mente se empieza a rendir. La mente egoica se empieza a cansar. Y con todo esto lo que estamos haciendo es generar una quietud para empezar a ver más de cerca nuestro ser. Lo que estamos haciendo, esa quietud, no es más que un estado cristalizado, o sea, un estado en el que yo puedo ver la transparencia de mi ser. Las aguas se calman y por lo tanto yo puedo ver qué es lo que hay en el fondo de mi ser. Y además, como las aguas se calman, yo lo que puedo hacer es tirar una piedra, y esa piedra no es más que una intención, en el mar cuántico, y el mar va a responder de acuerdo a esa intención, de acuerdo a esa piedra que yo arrojé. Y esas ondulaciones que se generan en la superficie del mar cuántico no son más que las manifestaciones de tu intención. Cuanto mayor sea tu quietud, mayor va a ser la rapidez y la magnitud con lo que vos vayas a crear. Vos necesitas cultivar un estado de quietud interna para conectarte con el campo cuántico y conectarte con tu ser. Ahí lo que podés hacer es emitir una intención específica y todo el universo se va a ordenar de acuerdo a tus intenciones. Pero lo necesario es que vos generes una quietud. Y una quietud es una condición donde lo externo no genera turbulaciones por dentro, ¿sí? Primero lo que necesitas hacer entonces es desvincularte con el afuera para empezar a cultivar un estado de quietud. Después, ese estado de quietud va a tener que pasar por un montón de pruebas. Vamos a tener que volver a la cotidianidad. Y en esa cotidianidad va a haber un montón de caos. Y en ese caos puede ser que nuestra quietud, nuestra orden interna, vaya
a perderse. La idea es siempre volver a practicar el silencio, la meditación, es siempre volver a ese estado de quietud y cada vez fortalecerlo más. Cuanto más fortalezcamos esa quietud, más fortalecemos nuestra conexión con nuestro ser y con el campo cuántico. Y a la vez lo que vamos a hacer es generar realidad propia, inevitablemente, de una forma más sencilla, de una forma más fácil. La segunda forma que te propone Deepak Chopra para conectarte con tu verdadero ser, con la potencialidad pura que hay dentro de vos, es simplemente meditar. Y te propone meditar 30 minutos a la mañana y 30 minutos a la noche o a la tarde, para que entrenes esa quietud interna. Cuanto más entrenes esa quietud interna, menos se va a alterar esa quietud con las condiciones externas. Eso significa que tu quietud va a estar disponible para que vos generes realidad propia. La quietud es fundamental para que vos generes realidad propia. Imagínate que es el mar cuántico, está totalmente planchado y vos estás disponible para arrojar una piedra a la fuente y toda esa superficie se altera de acuerdo a tu forma de sentir, pensar y por sobre todo tu intención. Tu intención va a terminar marcando la realidad de afuera y no va a ser al revés. Tu realidad no te va a terminar arrastrando emocionalmente y no te va a quitar la quietud. La meditación no es más que cultivar la quietud. Y esa quietud es la condición necesaria, la primera condición necesaria para generar realidad propia, a través de la potencialidad pura que encierra el campo cuántico. Y el campo cuántico no es más que el cuerpo extendido de nuestro auténtico ser. Nuestro auténtico ser está impregnado en todas las cosas. Y con la quietud nosotros podemos ver eso. Y con nuestra genuina intención podemos alterar, podemos cambiar el orden del universo, de nuestro cuerpo extendido. La tercera práctica que nos da Deepak Chopra es la abstinencia de emitir juicios, la abstinencia de juzgar. Todo juicio proviene de una parte de la mente que duda entre una cosa y la otra. Con la mente dual es donde se duda, ¿sí? Clasifica, evalúa, etiqueta, analiza, separa. Esa parte de la mente se identifica con lo externo y está muy por fuera con la fuente. Está muy alejada de la inteligencia universal que hay en la fuente. En la fuente, en nuestro ser, está toda la inteligencia universal. Lo que sucede es que nosotros no estamos pensando con nuestra inteligencia universal en el momento en que juzgamos, ni mucho menos cuando condenamos. ¿Sí? A ver, juzgar es necesario, porque si no podríamos juzgar, no podríamos ni siquiera cruzar la calle. Ahora, hay un tipo de juicio que es innecesario, y es el hecho de etiquetar, condenar a los demás, el hecho de evaluar constantemente entre si es bueno o si es malo. Ese tipo de juicio es innecesario y lo que hace es generar perturbaciones en la superficie de nuestro mar cuántico. Esa distorsión nos impide crear. Nosotros necesitamos un mar planchado para arrojar una piedra o una roca y así generar las ondulaciones que nosotros queramos. Te recuerdo que esta analogía es así. La piedra hace referencia a tu intención, tu deseo, lo que vos querés generar, y esas ondulaciones que se forman en el mar planchado no son más que las manifestaciones que vos ves afuera. Recordemos siempre que todo lo que nos sucede a través de nosotros, no sucede fuera de nosotros, sucede a través de nosotros. Toda nuestra realidad sucede a través de nosotros. La tercera práctica que nos propone Deepak Chopra es empezar a dejar de emitir juicios. Lo primero que va a suceder es que vamos a empezar a reconocer que emitimos juicios y eso está perfecto. El hecho de reconocer nuestra reacción casi refleja de poner juicios afuera es excelente. En el momento en que observas algo, te empezás a separar de ese programa automático de juicio.
Cuanto más cultives la contemplación de tus propias reacciones internas de emitir constantemente juicio, más vas a estar debilitando la reacción automática del juicio. Y eso significa, estás empezando a dejar de juzgar. ¿Por qué es tan importante dejar de juzgar? El juicio es parte del pensamiento. Ahora, todos los pensamientos no son juicios, ¿sí? Hay una parte importante de nuestros pensamientos que son juicios innecesarios, que son juicios residuales, que son juicios que no crean, sino que separan, que aíslan, juicios destructivos. Bueno, lo que sucede es esto. En la medida en que dejamos de invertir energía en pensamientos innecesarios, tenemos más energía disponible. Y no solamente eso, se va a abrir una brecha donde yo pueda estar en conexión con ese ser auténtico, con la esencia de mi ser, con mi espíritu. Ese ser se puede ver, se puede contemplar en el momento en que no hay juicio. Contemplar no es más que ver sin juzgar. Y al ser solamente lo voy a poder ver a través de la contemplación. Entonces, entre cada pensamiento hay una brecha. Y esa brecha es donde podemos ver de forma directa a nuestro ser. Ahora, cuanto más alargamos esa brecha entre pensamiento y pensamiento, más vamos a poder ver a nuestro ser. Y ese ser es el creador de toda nuestra experiencia, ¿sí? Y esto es una forma excelente de cultivar nuestra conexión con nuestro ser. Eso significa nuestra capacidad creadora de generar realidad propia. Ahí yace toda nuestra potencialidad pura para hacer posible cualquier tipo de manifestación. Esa es la puerta estrecha que nos lleva hacia la creación, hacia la potencialidad pura de todas las posibilidades existentes. Cuanto más silencio genere en mi mente, más puedo ver a ese ser. Cuanta más contemplación, más quietud. Cuanta más quietud, más realidad propia, consciente puedo generar. Y por último, una cuarta ejercicio que nos propone Deepak Chopra es poder ver la naturaleza. Cuando vos puedas ya empezar a contemplar, generar un estado del ser que pueda contemplar, ver sin juzgar, en el momento en que estés en conexión con la naturaleza y dejes de emitir juicio incluso en el medio de la naturaleza, vos te vas a recordar a vos mismo tu propia naturaleza. La naturaleza no es más que el reflejo de tu ser interior, de tu ser más íntimo. Esa contemplación con la naturaleza lo que va a hacer es conectarte aún más con tu ser. Y eso inevitablemente te va a traer emociones cada vez más elevadas, como paz, calma, serenidad, quietud, felicidad, amor, compasión. Esas son 4 formas de empezar a generar más conexión con tu auténtico ser, capaz de generar realidad propia. Y algo muy interesante, cuando vuelvas a tu vida rutinaria, a tu vida normal, luego de haber practicado estos 4 ejercicios, vas a volver con una mente más contemplativa y te vas a relacionar con el entorno de una forma totalmente distinta. Vas a empezar a ver que todo tu entorno no es más que un doble reflejo, un reflejo de tu ego y un reflejo de tu ser. Vas a empezar a ver en todos la inocencia de esa chispa divina que todos tenemos, que todos portamos, que proviene de Dios. Vamos a empezar a ver la divinidad en todos y vamos a separar esa divinidad, ese ser auténtico, con la nubosidad del ego. Vamos a ver también en todos los demás el ego, y ese ego no es más que el reflejo de mi propio ego. Ese reflejo que me ofrece el mundo no es más que todo lo que me hace falta sanar dentro de mi ego, todo lo que me hace falta depurar y quitar dentro de mí. Esto es lo que hace la contemplación. Me permite relacionarme con el mundo de una forma totalmente distinta. El ego de los demás lo que va a terminar diciéndome:
hablándome de mi propio ego, de lo que a mí me falta sanar y solucionar y soltar. Los comportamientos que no me gustan de los demás, las actitudes, la forma de pensar de todos los demás que no me gusta, esa es mi propia sombra. Y esa sombra es el ego no reconocido en mí. Y con ese proceso de contemplación lo que yo puedo hacer es disolver cada vez más ese ego. Y acá te dejo el quinto ejercicio. Todo eso que veo en los demás y que no me gusta es mi sombra. Y mi sombra no es más que el ego no reconocido en mí. Entonces tengo que preguntarme dónde está en mí eso que no tolero en los demás. Y en la medida en que empiezo a ver mi propio ego y a depurarlo y a eliminar y a soltar esas conductas que no me gustan en mí, empiezo a generar cada vez más conexión con el auténtico ser. Así que te di 5 formas para que generes más conexión con tu auténtico ser. Y si llegaste hasta acá y te gusta el contenido, te invito a que le des me gusta y que te suscribas, así me entero que te gusta este contenido y genero más contenido. Les agradezco muchísimo que estén escuchando esto. Así que me voy a presentar, mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarles a expandir su conciencia. Y muchísimas gracias por escuchar. Gracias.